nuestros especialistas. Pero ahora, sin más preludio, Alfonso Pratgay, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo te va? Gracias Bueno, por invitarme. Apareció la cláusula Parrilli. Sí. ¿Qué significa? La cláusula. Cristina, ¿no? Cristina. Sí. ¿Te acordás las conversaciones de Parrilli con Cristina, cómo lo trataba? Sí, es obvio. O sea, Cristina tiene un plan desde el primer día. Y el primer día no fue el 10 de diciembre, fue el día que lo nombró Alberto de candidato a presidente, ¿no? Un episodio del que no hay registros en la historia universal, ¿no? Que la vicepresidenta elija al candidato a presidente y no al revés, ¿no? Ahora estamos atravesando la convención demócrata en Estados Unidos y la noticia de los últimos 10 días fue la designación de la vicepresidente por parte del presidente. Normalmente es así, ¿no? Es a la inversa de lo que ocurrió en la Argentina. Exactamente. Bueno, Argentina es a la inversa de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo y te establece y te marca muy bien desde el primer día, insisto, del primer día de el ungimiento de la candidatura de Alberto Fernández, ¿quién manda? La que manda es Cristina. Y Cristina no tiene, porque nunca tuvo realmente un interés en el bien común, lo que tiene es un interés en el bien personal. Y ella está mucho más enfocada en limpiar las situaciones de su presidencia que acompañarlo a Alberto en su presidencia para un camino mejor para todos los argentinos, ¿no? Incorporar una cláusula como esta también tiene que ver con perjudicarle la gobernabilidad. Digo, ¿vos crees que siempre que aparece en este domingo 7 en cada uno de los proyectos está vinculado con esto o es casual que solo mira a su espejo? No, yo creo que ella tiene su plan y marcha adelante con su plan. Y ella siempre pensó que en las causas judiciales y en esta lógica que ella arma del lawfare, que son los políticos y los medios la que la persiguen, y entonces esta cláusula es para atender la parte que ella considera que hay que subsanar, que es la de los medios independientes que investigan, ¿no? Y bueno, es muy grave, no solamente la reforma judicial en sí, por todo lo que implica, sino porque acá ya estamos avanzando, además de todo eso, contra la libertad de expresión, ¿no? Hay como miedo de la investigación, hay como miedo de decir lo que incomoda. ¿Por qué crees que ocurre eso? Bueno, yo creo que es parte de la grieta, ¿no? Porque lo que ella critica es lo que después fomenta con los medios afines, con los distintos soldados que pone en distintos lugares, ¿no? Con su propio lawfare, hasta podríamos decir. Y por eso es tan poco creíble para el que lo mira con alguna perspectiva, ¿no? Es cierto que Argentina está dividida, hay dos polos muy marcados, pero no es menos cierto que en el medio hay una franja muy ancha, ¿no? Y es la franja que al final termina definiendo las elecciones, ¿no? Entonces, ahí sí hay una diferencia muy fuerte. Yo imagino que el presidente Alberto Fernández quiere ganar bancas el año que viene en la elección. Cristina la veo más enfocada en su pasado, en su buen pasar, que en armar algo diferente, ¿no? ¿Y crees que también hay una sed de venganza, digo, Sí, claro, que le pase lo mismo a los que vienen del gobierno, del último gobierno, que lo que supuestamente sufrió ella? Sí, claro, claro, es absolutamente así. Vos fíjate que los únicos temas que le interesan a Cristina son los que de alguna manera están cruzados por la venganza, recuperar el nombre de su presidencia y tirarle tierra a los que vinieron después, ¿no? Ella nunca ha dicho nada de la pandemia, nunca ha dicho nada de la situación sanitaria, nunca ha dicho nada de las cuestiones que más le preocupan a los argentinos durante estos 5 meses. Prácticamente no ha habido ninguna manifestación oficial de Cristina en ese sentido, ¿no? Te voy a compartir unas imágenes de Ernesto Sanz que tienen que ver con algo que ocurrió la semana pasada, pero me gusta reflexionar contigo de este tema. Yo digo, ¿cuánto tiempo demora eso en explotar? ¿Cuánto tiempo el Banco Central va a seguir agrandando, sin que pase algo? ¿Cuánto tiempo las pymes van a aguantar y los emprendedores van a aguantar cerrados, sin laburo, sin actividades? O el sector turismo, por ejemplo. Yo digo, nosotros tenemos que estar preparados para el corto plazo, el corto plazo, y el mediano plazo ofrecer esa luz al final del túnel. Vos estás en la oposición hace tiempo, trabajás, digamos, en el mundo de la política, más allá de tu experiencia en el sector privado. Esta frase, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda esto en explotar, más allá de lo duro que suena? ¿Vos crees que la economía puede llegar a un momento de eclosión? Yo creo que la economía está muy asfixiada, me parece que no hay un futuro, no hay un norte, que el gobierno está como entrampado en esta cuarentena de la cual no sabe cómo salir.
que la cuarentena ha sido muy costosa para buena parte de la ciudadanía en términos económicos. Lo vemos en el AMBA, pero también lo vemos en el interior. Todos los días cierra una pyme, cierra un bar, cierra un restaurante. Firmas que estuvieron, atravesaron miles de crisis en Argentina, esta no la pudieron atravesar. Y encima de todo eso, encima de la gran caída en la actividad económica, la gran caída en el empleo, lo que queda después es una macroeconomía totalmente desalineada. Me parece que a eso se refiere Ernesto, ¿no? Vas a quedar con un déficit fiscal que ya hoy está casi orillando los 10 puntos del PBI, ¿no? Un tipo de cambio que claramente está atrasado, por lo menos el oficial, ¿no? Muchos pesos dando vuelta que no sabemos a dónde van a aterrizar, ¿no? Entonces es lícito preguntarse por la inflación, ¿no? Un nivel de pobreza que posiblemente se acerque a los niveles más altos de la historia, ¿no? Como consecuencia de esta caída en la actividad económica, el resurgimiento de un problema que había estado más contenido en el último tiempo como la inseguridad. Y frente a todo eso, un gobierno que no está ofreciendo prácticamente ninguna respuesta, ¿no? Fíjate que cuando pensamos en una situación de inestabilidad como la que plantea Ernesto, en nuestras cabezas lo primero que pensás es, bueno, ¿cuándo devalúan, no? Sí, decís cuándo termina esto, porque tenés el impuesto país, pero tenés un dólar que se va alejando de... Bueno, vos fíjate, en las últimas semanas o en el último mes son casi 4 millones de ahorristas que compraron dólares, los que se le permite la regla, los $200, a un precio del oficial más 30, alrededor de 100 pesos, ¿no? El gobierno te dice que el tipo de cambio en 70 está bien y 4 millones de ahorristas, que es casi un récord, te dicen yo lo compro en 100 porque no les creo. Lo veo barato. Lo veo barato y no les creo, ¿no? Entonces, este es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución o la discusión en el gobierno? Bueno, un día el presidente y una vicejefa de gabinete dice, sí, estamos revisando, porque no puede ser que se vayan tantos dólares por dólar ahorro, dólar solidario, como quiera que lo llamen. Esa noche el Ministerio de Economía saca un comunicado y en la semana siguiente, que es esta, la que terminó el viernes, no sabemos muy bien para dónde va la cosa. Consecuencia, el que compró a 100 dice, bueno, sigo comprando el mes que viene porque estos no la ven, no me dan ninguna certeza, me dicen cosas en las que no creo. Históricamente la manera de protegerme fue esta, ¿no? Entonces, y sobre todo, Alfonso, ahí con un dólar que siempre vos lo viviste en el Banco Central como presidente del Banco Central y también como ministro de Economía, cada vez que el dólar es noticia, para quienes están en esos sillones, es todo un tema. Absolutamente, sí, absolutamente. Es el termómetro, ¿no? Y mucho más cuando estás en un gobierno como este que utiliza la épica para tapar un montón de problemas. Y la gente ya se da cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, el jueves salió el número de actividad económica de junio del EMAE. Con eso se cierra el segundo trimestre del año. Yo recuerdo que vos en su momento, en una nota en La Nación, ibas planteando los distintos indicadores. Acá se cierra el segundo trimestre del año. La caída del segundo trimestre es una caída del 51,5% a un ritmo anual, digamos, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque 2 conferencias de prensa atrás, Kicillof dijo, fíjense, en Estados Unidos la actividad económica cayó un 33% anualizado, pero claro, los medios dicen una cosa para Argentina. Bueno, acá tenés, Axel, 51,5%, ¿no? Entonces, la gente va registrando eso. Y esencialmente cuando el dólar funciona como termómetro de lo que no está mal, es porque la gente no confía en lo que las autoridades le están diciendo, ¿no? ¿Por qué se enoja tanto el gobierno con los datos? Digo, esto bueno, es algo habitual. A ver, es un gobierno que intervino el INDEC durante ¿cuántos años? Casi 8 años, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va a enojar con los datos si durante muchos años te los trastocó por completo, te dijo que no había pobreza, toda esta cuestión, ¿no? Y es un gobierno que se engancha en épicas que son insostenibles. Para mí la mejor imagen de esto, yo ya lo he dicho, pero me parece que tenemos que seguir repitiéndolo y lo dije creo que en este estudio no hace mucho. Alberto Fernández doblando la hoja cuando presentó los resultados de la deuda, ¿no? Esencialmente es un gobierno que dobla la hoja. ¿Qué quiere decir esto? Que te muestra la parte de la realidad que le conviene
y te esconde la parte de la realidad que no le conviene. Ahí, para quien no siguió esa hoja, en lo que mostraba el presidente, mostraba un ahorro, pero que en realidad lo que estás haciendo es prorrateándolo para años venideros que se cortaban cuando se llevaba esa hoja a la mitad. Exactamente, la negociación de la deuda es parecida a la cuarentena, en el sentido de que la cuarentena no aplanó la curva, simplemente la empujó varios días para atrás. Con la deuda se hizo lo mismo, se pateó 8 años para adelante, lo que a partir del 8º o 9º año vas a tener que devolver, sin quita de capital prácticamente, y con ahorros muy concentrados en los primeros años, pero que hay que devolver más adelante. Ahora, armaron una épica con eso. El día de San Martín, el presidente, comparándose con San Martín o algo por el estilo, dice, no, patriotismo es plantarse frente a los acreedores. No se plantaron frente a los acreedores, estuvieron 8 meses para entregarle a los acreedores prácticamente lo que ellos, los acreedores, habían pedido de primer día, ¿no? La épica de la vacuna, por ejemplo. O de la destrucción de vacunas, por citar un ejemplo. Bueno, yo creo que la de la destrucción de vacunas surge como consecuencia de que no le salió bien la épica de la vacuna. ¿La épica de la vacuna cuál es? Es que un laboratorio argentino tiene un acuerdo con un laboratorio extranjero, británico-sueco, para que cuando den con la tecla de la vacuna se pueda producir en Argentina. Laboratorio AstraZeneca. Sí, de Sigman, ¿no? ¿Cuál es la épica estatal? La épica estatal es garantizarle a un laboratorio privado que cuando tenga la vacuna se lo va a comprar. El laboratorio privado es el primero en festejar, porque hay muchos que están tratando de hacer la vacuna. Y no sabemos si Oxford la va a tener, y no sabemos si alguno la va a tener antes, y va a ser más conveniente para un país traer esa vacuna y no la de Oxford. Pero acá, el que sale bien parado es el laboratorio privado, al que el gobierno le garantiza la compra en términos monopólicos. Eso no es épico, es todo lo contrario de épico, ¿no? ¿Y por qué hay quien elige creer en esa épica? Digo, cuando vos mirás, mucha gente dice orgullo nacional, se generó una vacuna y tal. Digo, ¿porque no se lee en profundidad? ¿Por qué? Yo creo que la discusión política está vacía de contenido. Yo por lo menos lo percibo cada vez que intervengo públicamente o a través de las redes sociales. Realmente no hay discusión, ¿no? Incluso no digo los militantes fanáticos, incluso los funcionarios. Yo no he tenido hasta ahora una sola respuesta a críticas mías que no sea una descalificación por parte del gobierno. Nunca vas al contenido, ¿no? Y me parece que esa es la dimensión, si querés, más encarnada de la grieta. Y contra eso yo creo que tenemos que trabajar, y esa fue para mí quizás la mayor decepción de Alberto Fernández. O sea, yo podía imaginarme que con Cristina controlándolo muchas cosas iban a salir mal, pero quise creerle cuando decía que él iba a hacer una gran convocatoria, un gran acuerdo económico y social, con sindicatos, con empresarios, con políticos de la oposición, y quise creerlo porque no veo otra salida posible. Digamos, Argentina, incluso antes de la cuarentena, venía con un estancamiento de 10 años que atravesaba 2 gobiernos distintos, ¿no? A fines del año pasado, el tamaño de la economía argentina era el mismo que a fines del 2010, ¿no? Entonces, creo que queda muy claro que esta grieta no le hace bien a nadie, ¿no? Quizás a los 2 polos, a los 2 representantes, pero seguro que a los millones de argentinos que están en el medio no le hace bien, ¿no? Entonces, esa grieta se manifiesta en esta incapacidad de dialogar. No podemos ir al contenido de las cosas. ¿La marcha qué te dejó? Yo miraba una imagen que se me ocurre, no sé si viene al caso, pero como lo veía Ernesto también con la misma barba que tengo yo, te digo lo que me pasa a mí, porque siempre recuerdo la mañana cuando me afeito la barba, yo tengo una bacha blanca sobre una mesa de madera que es muy oscura, ¿no? Entonces los pelos caen sobre la bacha y sobre los 2 costados. Exactamente. Cuando levanto los pelos de la madera, sí, son pelos blancos. Los tiro a la bacha, son negros, ¿no? Y eso es un poco la grieta también. El que está en la bacha solamente puede ver lo blanco, o si querés, solamente puede ver lo malo de lo negro, y el que está en la madera o en la mesa solamente puede ver lo malo de lo blanco. Hasta que no podamos tender un puente, no tenemos mucho destino como sociedad. Ahí hablando de puente, bueno, está esta marcha, fíjate justo las imágenes que vemos, gente muy enojada con Cristina, algunos con la reforma, otros con la economía, otros con la cuarentena, digo, había como muchas situaciones y desde el gobierno se trató de tratar
esto como una cuestión, por un lado, de gente de un segmento muy alto de poder adquisitivo y por otro lado se la minimizó diciendo que era contra los médicos o contra la salud. ¿Por qué? Yo creo que le tienen miedo a perder la calle. O sea, un gobierno peronista, por definición, asume que tiene el control de la calle. En general, por supuesto, comprado, ¿no? Con el bondi, el pati y la coca, ¿no? El choripán. Y no es natural para un gobierno peronista que la calle tenga una dinámica que excede el control de ellos, ¿no? Y esta es la tercera marcha importante, quizás es la más fuerte de todas. Son marchas que suceden en el marco de un confinamiento. No tengas ninguna duda, José, que eso restringe la participación de muchos argentinos, ¿no? Entonces, para ver el impacto cabal de lo que es el descontento de los que deciden manifestarse en la calle, hay que tener eso en cuenta también, ¿no? Y son 9 meses de gobierno y en 9 meses ya fueron 3 marchas muy importantes, ¿no? La gente está cansada por muchas cosas. Yo creo que el hilo conductor es, se han cansado de la mentira, ¿no? Y hubo muchos argentinos que votaron por este gobierno que no eran del polo recalcitrante. Más del núcleo duro, decís. Del núcleo duro. Y que me parece que están viendo que al final Alberto Fernández no era mejor, no volvieron mejores y que son más de lo mismo, ¿no? Gracias, Alfonso. Gracias a vos. Era Alfonso Prat Gay. Fíjate este tape de Lilita Carrió y seguimos.